voy a quitar yo? Le voy a quitar lo siguiente, mire. Por ejemplo, la B, mire esto. Pero a la A le voy a quitar lo que yo veo de B. ¿Qué veo de B? Esta parte, mire. Esta parte le voy a quitar a la A. Mira. Entonces, como yo le quito esta partecita hasta aquí nomás, no hasta el 0, le quito solamente esta partecita, ¿qué es lo que me va a quedar? A ver, ¿cuál sería la respuesta de A menos B? A ver, veremos por aquí. Ya. Sería correcto, como dice Grace. El menos 8 cerrado, porque sí está pintado el menos 8. ¿Y hasta dónde? Hasta el 0. A ver, en el 0, ¿le pongo un paréntesis o le pongo un corchete? A ver, ahí está la pregunta. A ver, paréntesis. Ya. No, le pongo un corchete, ¿de acuerdo? ¿Por qué le pongo un corchete, muchachos? Porque miren, que la B apenas es esto. Mira, es la B, no le estoy quitando el 0 de la B porque la B no es 0, pues. Entonces yo solamente le quito hasta un puntito antes de aquí nomás. Es decir, que como no ven que la A sí le incluye al 0, en la B no le incluye al 0, pero como aquí no está el 0, entonces yo tengo que coger hasta acá, hasta el 0. Es decir, desde menos 8 hasta 0 sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta correcta de ese ejercicio. Desde menos 8 hasta 0 cerrado. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí no hay nada, pero acá arriba sí hay. Entonces, mira, tú solo le estás quitando esta parte de acá. Entonces, sí está la solución también el 0, ¿de acuerdo? El 0 forma parte de la solución. A ver, vamos a hacer ahora la resta. Vamos a hacer la resta. Entonces, aquí estaba desde el menos 8 hasta el número 2 y el número 2 era abierto. Y teníamos así. Ahora sí, yo quiero hacer la otra operación. ¿Cuál era la otra operación? La otra operación era B menos A. La otra operación es B menos A. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que a la B le vas a quitar lo que veas de A. A ver, ¿qué nomás ves de A? Entonces, mira, a la B le voy a quitar lo que veo de A. Entonces, mira, si tú te das cuenta, le vas a quitar este pedacito de aquí. Eso es lo que le vas a quitar a la B. ¿Listo? Ya le quité a la B lo que veo de A. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi solución? ¿Cuál sería la respuesta del intervalo que me queda? ¿Cuál sería la respuesta de B menos A? A ver, ya por aquí ya me están diciendo, ya Fátima, Grace, Pablo. ¿Listo? Como les vuelvo a decir, miren, yo cuando le estoy quitando a la B, yo no le estoy quitando el número 2, yo al número 2 a la B, en la B sí está el número 2, pero yo no le estoy quitando el número 2, ¿no ven que aquí está un círculo? Entonces, ¿cómo yo le puedo estar quitando el número 2? No le estoy quitando el número 2, por eso el número 2 va cerrado y el 12 también va cerrado. No le estoy quitando al número 2, ¿de acuerdo? Porque no ven que la A no tiene el número 2, ¿cómo le voy a quitar a la B? El número 2. Si la A no tiene el número 2, entonces el número 2 queda, porque yo le estoy quitando. Mira, la A hasta dónde es, hasta un poquito antes del 2. Entonces, ¿hasta dónde le quito la B? Hasta un poquito antes del 2, es decir, que el 2 sí va a estar. De igual manera acá yo le quitaba hasta un poquito antes del 0. Entonces, por eso sí formaba parte. Entonces, pilas, estas son las respuestas. ¿Listo? Yo no le estoy quitando ese número 2. El número 2 también está, porque aquí tengo un círculo abierto. Yo no le puedo quitar a la B algo que la A no tiene. La A no tiene el 2, ¿cómo le voy a quitar el 2? Entonces, eso es muy importante. Con esa explicación, creo que ya podríamos realizar el ejercicio que habíamos dicho aquí. Y también ya está completo. Me dice, con estos dos intervalos que nosotros tenemos aquí, que digamos que representa el intervalo de menos 6 a menos 4 habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos claro cómo hacer esto, dibujamos ya. Dibujamos mi recta numérica. Colocamos los números en orden. Menos 6, por aquí iría el menos 4, por acá era el 3 y por acá estaría el 5. De color, a ver, de color amarillo, vamos a ver, vamos a desactivar un micrófono nomás. De color amarillo le voy a dibujar un mes, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién está haciendo? Ya, Alejo, Ángel. Ya, bueno. Ahora, mire, de color amarillo le vamos a dibujar mayo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar mayo. Entonces, de color amarillo vamos a dibujar mayo. Entonces, miren, ¿qué sucede en mayo? Fíjense en mayo.
en el menos 6, ¿qué debo poner? Un círculo relleno, ¿no es cierto? Y en el número 3, un círculo abierto. Ya, mire, ahí nos quedaría. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con junio. Junio le voy a poner con negro. Entonces en el menos 4 sería abierto y en el 5 le pongo así completamente relleno. Ya. Este de acá arriba es mayo y este de acá abajo es junio. Ya. Entonces me dice, ¿qué representaría el intervalo de menos 6 a menos 4? Dice, ¿de acuerdo? Entonces veamos, opción A, intersección de mayo y junio, imposible, porque si yo quisiera hacer la intersección de mayo y junio, la respuesta sería menos 4, 3, ¿no es cierto? Así sería la intersección de mayo y junio, o lo que es lo mismo de menos 4, 3. Entonces es imposible, porque me está preguntando el intervalo de menos 6 a menos 4 que representa. Entonces no representa la intersección, por eso descartado por completo la opción A. Vamos con la opción B. Dice la resta de mayo menos junio. Es decir, a mayo le vas a quitar todo lo que ves de junio. A ver, a mayo, que es este mayo, le vas a quitar todo lo que ves de junio. A ver, ¿qué ves de junio? Esto es lo que ves de junio. ¿No es cierto? ¿Le estoy quitando el 4 o no le estoy quitando el 4? No le estoy quitando el 4 porque junio no tiene el número 4. ¿No es cierto? Solamente le estoy quitando este pedacito. No le estoy quitando el número 4. Entonces esa sería la respuesta correcta, porque lo que me queda sería menos 6 y aquí menos 4. ¿De acuerdo? No le estoy quitando el 4, sino le estoy quitando un poquito antes o un poquito después del 4 en este caso. ¿De acuerdo? Por eso la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué no la sé? Porque yo estaría haciendo el proceso inverso. Yo a junio le estaría quitando lo que veo de mayo, ¿no es cierto? Entonces, ahí me quedaría. Yo a junio le quito lo que veo de mayo. Entonces, lo que veo de mayo es esto y quitaría esto a junio y me quedaría desde el 3 hasta el 5. Ese sería el pedacito que me queda, pues. Si yo restaría junio menos mayo. Si yo le quito a junio lo que veo de mayo, me quedaría 3 a 5. Y esa no es lo que está acá arriba, pues. ¿Listo? Y acá, ¿por qué no sería la D? Dice la unión entre junio menos mayo. Entonces, eso se vuelve un poco más complicado de verle, pero unión significa todos los elementos. Por ejemplo, unión de mayo y junio, ¿qué sería? Desde menos 6 hasta 5. Esto sería la unión de mayo y junio. Si tú unes el mes de mayo y el mes de junio, son todos los elementos, es decir, todo esto. Eso es la unión. Entonces, desde menos 6 hasta 5, eso representaría la unión. Todo el intervalo. Por eso ese tampoco es. ¿De acuerdo? Eso es lo importantísimo. Ya, listo muchachos. Espero que haya quedado un poco más claro esto. Veamos qué nos dicen por aquí. A ver, dicen, pero dice menos en la D. Sí, falta ahí restarle. Por ejemplo, dice la unión entre junio menos mayo. A ver, ¿cuál es junio menos mayo? A ver, vamos borrando esto para que quede claro esto. A ver, listo. Ya, ahora sí. Junio, ¿cuál es junio? Junio sabemos que es este de aquí. Yo lo que les estaba explicando, Grace, no era precisamente la D, sino cómo sería la unión de junio y mayo nada más, no la resta. Entonces, pero ahorita te voy a explicar precisamente esto. Entonces, esto sería junio. Esto junio. Ya, ¿cuál es mayo? ¿Dónde está mayo? Entonces, mayo estaría en menos 6 y aquí 3. Esto sería mayo. ¿Cómo represento yo la parte de abajo? Dice la unión entre junio menos mayo. Entonces, junio ya sabemos qué es esto, pero dice menos mayo, negativo mayo. Es decir, que van a cambiar estos intervalos. Y al multiplicar este por menos 1, te va a quedar algo como esto. 6 menos 3, pero tú tienes que poner en orden. Tienes que poner de menos 3 hasta 6. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a poner por aquí. Entonces, aquí sería menos 3 y acá sería el número 6. Entonces, si tú pones esto, aquí sería un intervalo abierto y aquí sería un intervalo cerrado. Entonces, ¿cuál es la unión de junio? Esto es junio. ¿Ya? Esto es junio y esto es mayo. ¿Cuál sería la unión de los dos? Pues iría desde menos 4 hasta el número 6. Esa sería la respuesta de junio menos mayo. Pero eso no nos pedí en el ejercicio, solamente para que ustedes le tengan un poquito claro, nada más. Listo, esa sería la respuesta. Ya. Bueno, sigamos con el otro. Sigamos con el ejercicio número
12. El ejercicio número 12 tiene que ver con un tema que ya vimos, también vimos en el primer simulador, ¿de acuerdo? En el primer simulador vimos lo referente a función cuadrática, ¿no es cierto? La función cuadrática en los cuales los elementos más importantes decíamos que era el vértice y los puntos de corte, ¿de acuerdo? El vértice y los puntos de corte. A ver, vamos borrando esto que recién hicimos y vamos colocando aquí solamente recordando, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos un famosísimo f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Ya, ¿qué decíamos? Que esta función nos podría dar dos formas, una carita feliz o una carita triste, ¿no es cierto? No había más opciones. Y dependiendo del término cuadrático, yo sabía si era una carita feliz o si era una carita triste, ¿no es cierto? Ejemplo de carita feliz, 6x al cuadrado menos 2x más 1, ¿sí o no? Coeficiente cuadrático positivo, por lo tanto la gráfica es así. Y ahora un ejemplo de una carita triste, menos 4x al cuadrado más 12x más 1. Signo del término cuadrático negativo, por lo tanto tiene una gráfica de ese estilo. Ese era el primer concepto que vimos, ¿no es cierto? Carita feliz, carita triste. Ahora, una función cuadrática, sea carita feliz o sea una carita triste, pues dependiendo de cómo esté, tiene los mismos elementos, ¿de acuerdo? Si es carita feliz o carita triste, tiene los mismos elementos. Por ejemplo, esta es una función, una carita feliz, ¿no es cierto?, de función cuadrática, pero resulta que tienen tres elementos importantes. Bueno, dos básicamente. Estos dos puntos de aquí, ¿cómo se llamaban? Puntos de corte. Así se llamaban, puntos de corte. Y este punto de acá le llamábamos vértice. ¿Qué decíamos? Que en el ejercicio a mí me pueden tomar los puntos de corte o el vértice, ¿no es cierto? Eso era lo importante, los puntos de corte o el vértice. En cambio, si era igual una carita triste, me van a preguntar las mismas cosas, pues, porque esta carita triste también tiene dos puntos importantes, que son los puntos de corte, y este punto de acá arriba que vuelve a ser el vértice. Entonces, o si es feliz o si es triste, tiene los mismos elementos, puntos de corte y el vértice, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo yo cómo me doy cuenta yo que me está preguntando los puntos de corte? Puntos de corte. Ya. Vamos a ver las palabras de claves para descubrir, ¿de acuerdo? Puntos de corte. Una función cuadrática sí o sí va a estar en el examen, ¿de acuerdo? Y por eso, si tienen dificultades, pueden revisar las clases en el canal de YouTube las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? A ver, veamos por aquí, ¿qué nos está preguntando? Exacto, como dice Michael. Ahora, mira, primero, en los puntos de corte, primero, ¿cómo calculo yo los puntos de corte? Para calcular los puntos de corte, igualar la función a cero. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo así chiquitito de cómo calcular los puntos de corte de una función cuadrática. Digo, f de x es igual a x al cuadrado más x menos 6. ¿Listo? Esta es mi función cuadrática. Y voy a encontrar los puntos de corte. Me voy a valer de este ejercicio que está aquí para explicar cómo calcular los puntos de corte. Entonces, para calcular los puntos de corte dice igualar la función a cero. Es decir, el x al cuadrado más x menos 6 tienes que igualarle a cero. Luego realizas la factorización y buscas las dos raíces. X y aquí x. Dos números que multiplicados me den menos 6 y sumado y restado más 1, ¿cuáles serían? Más 3 y aquí menos 2. Ahora, como yo estoy sacando las raíces, ahí no termino todavía. Tengo que igualar a cero cada factor, pero como igualas a cero cada factor, al despejar te queda solo cambiado de signo. Es decir, que un punto de corte sería x es igual a 3 y el otro punto de corte es x es igual a 2. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de corte. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de corte, así de facilito. Y ya está. Palabras claves, ya sabes. Puntos de corte, igualar la función a cero. Aquí tienes un ejemplo. ¿Listo? ¿Cuáles son mis palabras claves para darme cuenta yo que me preguntan los puntos de corte? Porque a veces no dice calcule los puntos de corte, sino en el ejercicio me dice calcular el ancho o calcular la distancia hacia la izquierda, calcular la distancia hacia la izquierda y hacia la derecha, me dice. Entonces, si a mí me están hablando de ancho o de izquierda a derecha y yo tengo una función cuadrática, lo que me están preguntando son los puntos de corte. Listo, eso es muy importante. Puntos de corte, me doy cuenta si me dicen ancho, distancia a la izquierda, distancia a la derecha. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente tengo que igualar mi función a cero y luego calcular
digamos, las raíces, ¿no es cierto? Básicamente las raíces. Los puntos de corte son las raíces de ese trinomio que está ahí. Eso es lo interesante. Ahora, y de esto nos vamos a encontrar mucho porque vamos a hacer algunos simuladores y en todos los simuladores vamos a encontrar una función cuadrática. ¿Listo? Esta es la segunda vez que vuelvo a repetir esto que estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Porque en el primer simulador ya lo pusimos, ¿de acuerdo? Entonces solamente para que vean. Y de hecho en el primer simulador que también está en el canal, vimos un poco con más profundidad esto, pero bueno. Entonces vamos lo esencial, lo más importante de esto. Puntos de corte y el otro punto importante, ¿cuál era? El vértice, ¿no es cierto? Ya, mira. Los puntos de corte ya sabes, igualar la función a cero y todo esto. Listo. El vértice. Ya, vértice. ¿Cómo yo calculo el vértice? Para calcular el vértice ya no tienes que igualar a cero. Tienes que hacer un pequeño cálculo que es el siguiente. Primero, el primer paso para calcular el vértice es realizar o calcular la operación x es igual a menos b sobre 2a. Y luego que contraste este valor, lo reemplazas en la función. Reemplazar en la función. En la función. Entonces, el primer paso para calcular el vértice, mira cuál es. Primero calculas x es igual a menos b sobre 2a y el segundo paso es reemplazar en la función. Muchos de ustedes tal vez tendrán la curiosidad de dónde sale este x es igual a menos b sobre 2a. Entonces, solamente por esa curiosidad que tienen les voy a explicar para los que vieron derivación, pero no necesitan saber derivada. Entonces resulta que una función cuadrática tiene esta forma, ax al cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para tú maximizar o buscar el punto máximo o el punto mínimo de una función, lo que resulta es que derivas. La derivada de esto es baja el exponente y te queda 2ax más b. Pero para encontrar el punto máximo, tú tienes que igualar la derivada a 0. Y como yo despejo la x de ahí, me queda misteriosamente y fabulosamente que x es igual a menos b sobre 2a. Entonces, este x es igual a menos b sobre 2a sale de la derivada, ¿de acuerdo? Que algunos ni alcanzaron a ver en el colegio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que yo les digo que no necesitan saber derivadas. Lo único que quiero que entiendan es que este x es igual a menos b sobre 2a resulta y sale de la derivada, nada más. Pero para los exámenes, el examen de acceso a la educación superior, quédate con que primero para calcular el vértice calculas x es igual a menos b sobre 2a y como segundo paso vas a reemplazar en la función. ¿Qué significa eso? Ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos con ejemplo. Un ejemplo de eso. Un ejemplo de calcular el vértice. Tengo la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 2, por ejemplo. ¿Listo? Esa es mi función. Y de esta función de aquí yo quiero calcular ahora ya no los puntos de corte, sino el vértice. ¿Listo? El vértice. Para calcular el vértice, paso número 1. Paso número 1, x es igual a menos b sobre 2a. Nosotros sabemos que la a es el coeficiente del término cuadrático y la b es el coeficiente de la x. Por lo tanto, si tú te das cuenta, aquí la a sería 1 y la b sería menos 4. Esos serían los dos datos importantes. Como puedes observar, la c no te sirve para nada en el caso de encontrar el x del vértice. Por lo tanto, la fórmula me dice aquí menos. Aquí ponemos menos b sobre 2 por 1, menos con menos más, y me queda ¿cuánto es el vértice? ¿Cuánto vale la x del vértice? Vale 2. ¿De acuerdo? Vale 2. Y como segundo paso para encontrarle por completo al vértice, para encontrar la y, solamente este número 2 lo reemplazas en la función. Es decir, en lugar de la x vas a ponerle el número 2 y te quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2. Y aquí sería 2 al cuadrado 4, 4 por 2 8, más 2. ¿Me quedaría cuánto? Menos 2, ¿verdad? Es decir, que las coordenadas del vértice, porque el vértice tiene dos coordenadas, sería 2 en x, ¿y qué más? Y menos 2 en y. Esas serían las coordenadas del vértice, mira. Mira cómo lo encuentras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más me falta por mencionar aquí? Grace, ¿no? Por la factorización nos sale menos b sobre 2a. No, de hecho, no hay que factorizar eso. Bueno, ahora, otra cosa importantísima del vértice. ¿Cómo me doy cuenta yo que me está preguntando el vértice y no los puntos de corte? Cuando a ti te estén hablando de altura o profundidad, ¿ya? Si a ti te dicen altura o profundidad, lo que te están preguntando es del vértice, ¿de acuerdo? Porque el vértice, digamos, la altura está en y la profundidad también está en y.
Otra parte importante para identificar si te preguntan el vértice, te pueden decir cuál es el punto máximo, el máximo o el mínimo. ¿De acuerdo? Recuerda que obviamente una parábola no va a tener máximo y mínimo, o tiene máximo o tiene mínimo, porque recuerda que o es una carita triste, aquí tendría máximo, o es una carita feliz, aquí tendría mínimo. Pero tanto para encontrar el máximo y el mínimo, los pasos son iguales, calcular el vértice. Es decir, si te piden calcular el punto máximo, el punto mínimo, calcula el vértice, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las partes más importantes de la función cuadrática que tú tienes que tener en cuenta para el examen, ¿de acuerdo? Los puntos de corte igual a 0, el vértice calculo x es igual a menos b sobre 2a y luego le reemplazas, ¿de acuerdo? Resulta que por ahí en esos preuniversitarios medios raros que saben ir a ver, bueno, en este caso tal vez coincida. Y bueno, que ahí están viendo algunas cosas y les dicen, este ejercicio en particular vi que lo resolvían de esta manera y estaba mal resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, mira, decía, en un partido de fútbol, el balón describe en dos ocasiones trayectorias parabólicas diferentes según las funciones. Entonces, aquí tenemos el caso A y caso B, ¿de acuerdo? Si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo del campo de fútbol, determine el caso en el que el balón alcanzó la máxima altura. Entonces, mira, a ti ya te va guiando el ejercicio mismo. ¿Qué te está preguntando? La altura máxima. Entonces, como tú puedes observar, las dos son funciones cuadráticas, ¿no es cierto? ¿Cómo comparas tú? ¿Cómo sabes tú la altura? ¿Qué debes calcular si te está pidiendo que compares cuál tiene la altura máxima? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la altura máxima? ¿De acuerdo? ¿Qué debo calcular para comparar la altura máxima? ¿Listo? Exacto. Tienes que calcular el vértice, así como es el Luis y Grace. Aquí miren, resulta que por ahí, cuando ven esas transmisiones medias fraudulentas por ahí, resulta que te dicen, ¿saben qué, chicos? Miren solamente el número más grande. ¿Y cuál tiene el número más grande, el término independiente más grande? La A. Por lo tanto, la A. Pues resulta que eso no se cumple siempre, ¿de acuerdo? Porque el vértice no solamente depende de este numerito que está aquí, también depende de este número que está por acá. Entonces, no se dejarán engañar por eso, ¿de acuerdo? Entonces, ay, qué emocionante, qué fácil que ha sido ese ejercicio. Entonces, está de mal porque ya te sacaste un gran cero, ¿de acuerdo? Entonces, pilas con esas cosas porque algunos como que no saben, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la idea. Ahora sí, vamos a calcular el vértice de cada función. Mira, empecemos con la primerita. Menos x al cuadrado, pero súper facilito es esto. 4x más 5. Paso número 1, x es igual a menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale la b en este caso? ¿Cuánto vale la b? Menos 4, ¿no es cierto? Dividido para 2 por 1. Yo ya sé que esta b, ¿cuánto vale, muchachos? Aquí sería menos 1, perdón. 2 por menos 1, me quedaría ¿cuánto? 2 positivo. Y calculas la altura de esta función que estamos viendo, pues reemplazando. 2 al cuadrado, 4. ¿Sí o no? A mí sí me sigue, miren. 2 al cuadrado, 4. Más 4 por 2, más 5. ¿Y qué me queda aquí? Menos 4, más 8, más 5. ¿Cuánto me da esa altura, muchachos? Quiero que me digan cuánto de esa altura. 9. Parece que sí, ¿no es cierto? Y hago lo mismo con la otra función, miren. Y es igual a menos x al cuadrado más 6x más 1. Ya lo mismo, x es igual a menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b en este caso? La b vale 6 y la a vale menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me sale el x? Me sale 3, mira. Ese 3 le reemplazas en lugar de la x. 3 al cuadrado más 6 por 3 más 1. Entonces, en este caso me queda menos 9 más 18 más 1. ¿Ya? Entonces, aquí me quedaría 9 más 1, que me queda 10. ¿Cuál es el valor más alto? El caso B. Esta es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? El caso B es la que llega a una altura máxima, ¿de acuerdo? Es la que tiene la altura más alta. Esa es la respuesta correcta. Por eso pilas, ¿de acuerdo? Pilas con esos pequeños detalles. Entonces, la importancia de una función cuadrática es enorme en el examen, ¿de acuerdo? Porque te va a dar un punto seguro si tú dominas estos dos conceptos del punto de corte y el vértice. En matemáticas sí no hay que inventarse nada, ya todo está dicho, ¿de acuerdo? Y si tú haces lo que yo te estoy diciendo y cómo debes resolver cada uno de los ejercicios que nosotros venimos haciendo desde el simulador número 1, que también está a disposición de ustedes si quieren ver. Este es el simulador número 2, a los que se integraron desde el simulador número 2, pues pueden ver igual el simulador número 1 y seguiremos viendo más conceptos, ¿de acuerdo? A ver, dice, Javier dice, para sacar los puntos de corte hay que multiplicar la ecuación por menos 1. Sí, Javier, pero en el caso de que la x al cuadrado sea negativa, pero, ¿de acuerdo?
¿A qué me refiero? Es una buena pregunta de Javier, ya. Por ejemplo, Javier me dice que para sacar los puntos de corte tengo que multiplicar la función por -1. Imagínate que la función es esta que está por acá. F de x es igual a x al cuadrado más 7x más 10, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo quiero calcular los puntos de corte de esta función. Puntos de corte. Entonces esta función que tienes aquí, x al cuadrado más 7x más 10, tienes que igualar a 0. Entonces aquí, ¿por qué vas a multiplicar por -1? Aquí solamente factoras, que sería x más 5 y x más 2, que son esos dos números. Siguiente, cambias de signo aquí, pero porque estás sacando las raíces. Y otra cosa, ¿por qué yo cambio de signo cuando estoy sacando los puntos de corte? ¿No ven que aquí estoy igualando esos factores a 0? Y por eso es como que tú igualaras a 0 este factor, igualar a 0 este factor, y ya cambia de signo el -5 y se hace aquí -2. Entonces, directamente, como aquí tengo más 5, aquí sería -5. Como aquí tengo más 2, aquí sería -2. Y estos serían los puntos de corte, ¿de acuerdo? Ahora, lo que me dices tú, Javier, ahí tal como está, no tienes que multiplicar por -1 la función para poder sacar los puntos de corte. Pero si tú tuvieses un ejercicio como por ejemplo este de aquí, menos x al cuadrado menos x más 6, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de aquí. Entonces, y te piden también calcular los puntos de corte, puntos de corte. Entonces, como tienes que calcular los puntos de corte, tú sabes que esta ecuación que tienes aquí tienes que igualarle a 0. Ya. Por facilidad de factoreo, para sacar los puntos de corte, cuando la x al cuadrado es negativa, se multiplica por -1 y te quedaría x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Y el paso siguiente solo sería hacer lo mismo que ya conoces, que sería factorizar, que sería x más 3, x menos 2 es igual a 0, x es igual a -3 y x es igual a 2. Esos serían los puntos de corte. Eso se hace cuando yo tengo que sacar los puntos de corte y la x al cuadrado es negativa. ¿Y por qué puedo multiplicar por -1? Porque tú, cuando tengas, a ver, y si me pide calcular el vértice, ya. Y de esta función, de la función que estamos analizando, si te pide calcular el vértice, todos los datos vas a reemplazar en la función original, pues en esta que está aquí. En esta vas a reemplazar los datos. Aquí vas a reemplazar la x, no vas a reemplazar acá abajo, si esto ni siquiera es función, pues. Esto solamente es igualado a 0. Entonces, para calcular el vértice, todo lo reemplazas en la función original, es decir, el x es igual a menos b sobre 2a. No vas a coger el valor de b de acá abajo, pues, que es 1 positivo, y el valor de a 1 positivo, eso no tiene sentido. ¿De dónde vas a coger? De la función original, todo de la función original. Para calcular el vértice, sí, de la función original sería -1, aquí sería 2 dividido para -1, y aquí te quedaría -1/2. Y este -1/2 le reemplazas acá. ¿De acuerdo? Eso nada más. Espero que haya quedado un poco más claro. Julio Tipanta, cuando tú tienes una función, eso se aprendió desde el kinder, desde la escuela, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes una ecuación y esa ecuación tienes igualada a 0, ¿por qué se va a afectar? Pues si tú coges el número, multiplicas por el 2, ¿qué le pasa a esta ecuación? Entonces simplemente sería 2x a la cuarta menos 4x al cubo más 6x al cuadrado. ¿Y 2 por 0 cuánto es? 0, pues. Porque estás multiplicando tanto a la izquierda como a la derecha por el número 2. Pero obviamente como es el 0, 2 por 0 te da 0. Ahora, de la misma ecuación yo le quiero multiplicar por -1. ¿Ya? Multiplico por -1 a la izquierda. ¿Qué me queda? X a la cuarta, 2x al cubo, menos 3x al cuadrado, y 0 por -1, ¿cuánto es, mi estimado Julio? 0, pues. Entonces, como puedes observar, cuando tú multipliques una ecuación que está igualada a 0, como ya les vengo repitiendo todas las clases, no importa. ¿Listo? No importa. Y de hecho es un método que te soluciona la vida para poder factorizar. Y si quieres ser más elegante y más formal en esto, que el -1 no afectará, pues obviamente coges y sacas factor común precisamente de aquí, el -1, y te quedaría x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0, si quieres ser más formal. El -1, ¿qué está haciendo? Multiplicando. ¿Qué pasa a hacer acá? A dividir. ¿Y cuánto te queda? X al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Mira, entonces, mira el tremendo procedimiento nada más de hacer eso. Entonces, ¿qué te digo? Si tú tienes una ecuación igualada a 0 y la x al cuadrado es negativa, multiplícale por -1 y no se afecta. ¿Por qué? Por todas las razones que ya te expliqué recién. Esto es lo que tienes que resolver. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Nada más. Bueno, espero que haya quedado claro eso del -1.
Ya, entonces eso solamente tienen que hacer cuando tienen que calcular el B, y digo los puntos de corte, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Listo? Grace, eso, chévere. Ya, eso es lo interesante. Entonces no se olviden que cuando tú tienes que calcular los puntos de corte y multiplicas, obviamente solamente multiplico por -1 cuando la x al cuadrado es negativa y no influye pues en tu respuesta. Eso quiero que les quede claro, ¿de acuerdo? Nada más. Y eso son preguntas interesantes. Mira, acá tenemos un ejercicio en el cual ustedes creo que vieron 2 años factorización. Me parece que en 10º año vieron factorización y luego les repitieron en primero de bachillerato, también les dieron factorización y en 2 años y no nos acordamos muchas de las veces cómo realizar la factorización de esto. Aquí un pequeño detalle nada más que, bueno, si no alcanzamos a hacer este ejercicio, pues en la tarde lo vamos a hacer. Solamente eran 2 respuestas. Yo aquí he puesto 4 respuestas, solamente eran 2 opciones. Era la A o era la B. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a hacer un pequeño resumen de todos los casos de factorización que nos van a evaluar en el examen para que lo tengan en cuenta y ahí se van a dar cuenta cómo resolver este ejercicio número 13, ¿de acuerdo? Nada más y miren, por acá tenemos otra función cuadrática, ¿listo? Entonces, nos vemos en la tarde, chicos, y nada más, pues que sigan asistiendo a clases y eso, ¿listo? Porque ya solamente, ahora sí, faltan 9 días para que den el examen, ¿de acuerdo? No les quería asustar, pero faltan 9 días. Eso básicamente. A ver, si nosotros nos vamos por los días de la semana, pues básicamente tienen, a ver, ¿cuántas clases más tendrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendrían como 6 clases más nomás. Listo, chicos, entonces pilas, no falten y eso nada más. Un abrazo. Listo, chicos. Chao, chao. Nos vemos en la tarde.